Estamos en el living. Cuando digo nosotros, hablo del maestro Eduardo Spinazzi, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Podría musicalizar este momento que viene ahora, por ejemplo? ¿Cómo no? Hago acorde, por supuesto, ¿no? Oh. Y yo creo que usted ya se está imaginando quién es nuestro invitado, aunque debe estar viendo las imágenes ya. Y si no las está viendo, ya las va a ver. Nació en la localidad correntina de Curuzú-Cuatiá. Con solo 20 años de edad fue conocido en el Festival Mayor de Cosquín como representante de la música litoraleña. Con su disco Zapucay marcó un punto de inflexión en su música, con melodías elaboradas y una gran sensibilidad poética. Rápidamente se convirtió en una figura estelar dentro del cancionero popular argentino. Canciones como María va, Canción para Carito, Cachito, Campeón de Corrientes, ya son clásicos de la música argentina. Recibimos con un cariñoso aplauso al señor Antonio Tarragó Ros. ¿Cómo va? Bien, de más. De más bien. Qué bueno que estés acá. Sí, yo también estoy muy contento. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, desde la ignorancia, que me caracteriza muchas veces, y otras porque supongo que el público del otro lado a veces, más allá del músico, quiere conocer a la persona. A la persona que se convierte en el artista, sí, ¿no? Sí. Pero más allá antes de empezar a hablar de tu vida, de tu infancia, sobre todo, que es la parte que vamos a abordar ahora, quisiera saber qué se siente tener dentro del cancionero popular tantas canciones propias. Y es algo no soñado por mí, ¿no? Que nunca imaginé eso. Yo tuve un padre muy severo en cuanto a la composición y eso, y yo creo que eso me hizo crecer mucho. Si vos buscás toda la discografía de mi papá, no hay un solo tema mío ahí. Nunca me grabó nada, papá. Siempre me tuvo ahí a ver, y yo sí le ayudaba a escribir recitados y esas cosas, porque papá me decía a mí Cirilo, digamos, ¿no? Porque era el Mencho Cirilo, un personaje que era de un radioteatro que había en Goya, Corrientes, que lo hacía el Mencho Cirilo, que era Julio Montes, el autor de La Calandria, era una guaina muy cantora y peregrina, el autor de esa poesía. Sí. Y era radioteatro, son cosas que yo un poquitito alcancé a escuchar algunos en Rosario, Alfonso Amigo tenía radioteatro. Pero yo ya no viví esa época y mucho menos vos, pero la gente estaba muy pendiente de eso. Y el Mencho Cirilo, era un personaje que, por ejemplo, hay un cuento muy famoso, porque el Mencho Cirilo era el ayudante de un político del partido Yapú Guazú, que es mentira grande. Entonces él decía, y acá haremos el puente que tantos años ha estado añorando esta localidad de Perugorría. Y el Mencho Cirilo, que era el mismo, decía otra vez, patrón, acá no hay arroyo. Entonces ya haremos un arroyo también. Para poder hacer el puente. Entonces, ese era el Mencho Cirilo. Y entonces mi papá me decía eso a mí, porque yo era el paisano de la familia, soy yo, no papá. O sea, yo fui peón de campo, qué sé yo, todo eso. Entonces yo hacía recitados y décimas y esas cosas cuando era gurí. Entonces, en eso papá me daba un espacio y me ayudó a crecer con eso. Pero vos arrancaste con canciones más tradicionales dentro de la música del chamamé, dentro del chamamé. Y tocando sí. Pero ¿cuál fue la canción que marcó tu estilo? Digamos, que vos dijiste, o que hoy podés decir, a partir de ahí yo encontré mi propio estilo, encontré a Antonio Tarragó Ros, ¿no? Y yo diría que María va, porque María va es una canción que me pudo hasta a mí. Digamos, pues es una canción que yo escribí. ¿Te parece que no la escribiste, digamos? Es claro, porque yo pensé que no me iba a pasar nada con esa canción. Qué bárbaro. Teníamos un espectáculo con la Andricina, que siempre fue tan generoso Luis conmigo. Entonces yo necesitaba una canción para terminar mi parte y que venga Luis, que solo hablaba. No iba a terminar con el toro, alguna cosa así, muy arriba en el Teatro Coliseo hacíamos el espectáculo. Claro. Entonces le digo, tengo que buscar algo que sea para lindo, darle el pie. pero que sea chiquita la canción. Entonces, canté María va, que el gringo me dice, ¿y esa canción que cantaba la chiquitita, esa María va? Porque esa canción la escribí en una pieza que yo vivía con Perlita en Chile 680, en Buenos Aires. Entonces, inclusive la primera versión tiene hasta el ruido de la ladera adentro, porque yo puse en el grabador y para no olvidarme al otro día, viste que la ladera arranca cuando tiene que arrancar. Seguro, sí. Bueno, así nació en el María peor va. momento, aparte, a veces, de la canción, ¿no? Y después se transformó en un éxito, digamos, cuando la grabó Mercedes, que fue en el año 80, por ahí, ese tenía como 90 versiones ya. Claro.
¿no es cierto? En los idiomas que Qué te puedes bárbaro. imaginar. Ahí en el Facebook por ahí me aparece en alemán, qué sé yo. Vos te criaste en la casa de tus abuelos. Claro, mi abuelo Era paterno. abuelo materno. Paterno. Antonio Ross. Antonio Ross, el padre de mi papá. Mira vos. Y Florinda Reina era mi abuela. Y Florinda fue como tu mamá. Y claro. Digamos, ella fue todo para vos. No te mandó ni siquiera a la escuela, ella te enseñaba sí, claro, a vos. me enseñaba a mí a leer, a escribir. O sea, que todo su tiempo era para vos. Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo era esa casa? Y muy dulce era eso, muy mágico, porque era una casa con patio muy grande, casi media manzana. Ahí está el museo Tarragorros ahora, y estaba la barraca de mi abuelo, porque mis abuelos tenían barraca de cueros. Y tenían campo, eran catalanes. ¿Y te enseñó alguna canción digamos, en sí, catalán, sí, por no, ejemplo? yo tengo de Barduco, pero no me acuerdo más ahora. ¿No te acordás? Algunas canciones sí. Sí. 2 o 3 sabía, cantaba con mi abuelo. Pero en la digamos, cama. obviamente teniendo a tu papá músico, uno no deja de pensar que de ahí vino esa influencia. Pero Sí. digo, si te criaste con tus abuelos, ¿cómo empezó la música en esa casa? ¿Qué es lo que se escuchaba? Y bueno, como todo, yo preguntaba por mi papá, y mi papá era alguien que aparecía a veces en la Se la radio, pasaba de o gira. en un fonógrafo que había en la casa de mi abuela. Esos discos, como dice Horacio Ferrer, esos discos con asma. Y cuando tu papá aparecía, tu abuela te decía, ese es tu viejo, está tocando, es tu Y papá. claro, una vez lo descubrimos en un disco de Millán Medina, que tocaba papá, y Sí. era Mario Millán Medina, su conjunto, digamos. Claro, ¿no? Y entonces sí, en un sí. momento, cuando está la introducción del acordeón, qué sé yo, ¿no? Que está, por ejemplo. Entonces dice el cantor Millán Medina, ¡ey, qué rambullech, amigo! Y a papá le decían de sobrenombre Rambulle porque tenía mucho rulito, como la lana de esa oveja tiene el rulo. Entonces Sí. nosotros ahí supimos que era papá el que tocaba en ese disco. ¿Tu viejo aparecía cada tanto en esa casa o Yo o no? hasta que tuve, qué sé yo, en esos años yo lo habré visto, lo vi a papá 3 veces. Cuando murió mi abuelo, y fue a enterrarlo mi abuelito, cuando murió mi abuela, y después una vez que vino de gira, y yo me fui de gira con él. Yo me compré unos zapatos de gamuza, me acuerdo. Yo era capaz de atropellar cualquier cosa, o cada rato miraba el zapato, ¿viste? Entonces, Si tuvieses que recordarlo con una canción, ¿con cuál la recordarías? re menor, bien arpegiadito, ¿eh? Esta le dio serenata a mi papá, a mi abuelita, cuando papá regresó a la primera gira que tendría papá, 17 años, 18, 19, se llama Madrecita. Con este tema aprendieron muchísimos acordeonistas tarragoceros, yo incluido, que son 3 notitas nomás, ¿no? Pero, mira. ¿Y ahí la Florinda lloraba? Y sí, yo sé que yo no la recuerdo llorando. ¿No? ¿Cómo la mi recordás a abuelo. tu abuela? El otro día estaba haciendo miguitas de pan yo y me vino, viste, así como González Bedoya, el poeta, dice, porque siempre viene a mí como el vuelo sorpresivo de un pájaro. ¿Viste? Cuando ¿Te aparece algo de repente y vos decís, ¿viste? ¿cómo llegó esto acá? Entonces me hacía gallinitas, pollitos, todo con miga, pero con una gran perfección, ¿eh? Sí. Nidos, pajaritos. El otro día me empecé a acordar de eso yo. ¿De dónde sacó eso para...? Mi abuela era dulcísima, además me hacía vivir un mundo muy mágico. Me leía cosas para grandes y me las transformaba en algo para mí.
O sea, el Quijote, por ejemplo. Claro. Los hermanos Karamazov, qué sé yo. Esa era la literatura que yo tenía en mi casa cuando era criatura, que tenía 6 años, 7. Ahí yo a los 4 ya leía. Porque mi abuelo funda la primera biblioteca socialista de la provincia de Corrientes, así que nosotros nadábamos en los libros, llenos de ideología, por supuesto, claro, anticlericales, y nosotros, nuestra casa... como que eran ateos. Y claro, de todos decían que éramos masones nosotros. Sí, que éramos masones, no, dicen, ahí en lo de los Talagorros, ahí es una casa muy asombrada, que dice que hay fantasmas y eso, ¿viste? Entonces, una vez yo cargué a uno y no me conocía y le empecé a sacar, ¿viste? Porque no se acordaba una película que vi en la casa que la gente también generaba cosas así, por eso sí. salía uno de la casa y salían todos corriendo pensando no saber quién salía. Una vez estuve internado mi primo, el hermano de mi papá acá, porque tenía problemas con las plaquetas, qué sé yo, y entonces estaba internado acá y dejó la casa sola, donde ahora es el museo, ¿viste? Sí. Entonces me dice, dejó cuidando a uno. Y entonces yo llamo por teléfono y dice, averiguáis, a ver si nos van a robar toda la casa, me dice mi primo, ¿viste? El Rumflo. Claro. Y entonces yo llamo por teléfono y nadie, no había, ahí se había disparado el cuidador. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Le digo, un locutor, ¿viste? A Coco Flores, que es amigo mío. Le digo, ¿qué pasó? No, me dice que lo corrieron los fantasmas, anoche se fue el tipo. Entonces le llamo al vecino de enfrente. ¿Y el vecino era amigo? Sí, dice, ¿no sabe por qué este hombre, digo, Gómez, no sé cómo era, digo, dejó de cuidar ahí porque mi primo está acá? Le digo, yo sí. Le digo, ¿sabe usted cuál es el motivo? Le digo, me dijo el otro lado, desconozco. Como diciendo, no te voy a dar ninguna explicación. No me hagas meter en esto, ¿viste? Claro. Sí, parece que 2 días le corrieron los fantasmas. Un día llegó así nomás y le corrieron. El otro día trajo vino y dijo que me iba a correr hasta Ñamagüí. Los mismos le corrieron. O sea, sé que me dijo. Qué bueno, qué diferente a lo que uno puede a veces imaginar, claro, ¿no? Claro. Una pregunta que me hago, digo, me estás hablando tan lindo de tu abuela, de tus abuelos. Sí. Vos tu abuela la perdiste desde muy chiquitito, Sí, muy jovencito, 11 años más o menos. No, menos. Menos todavía. Menos. Y tuviste que volver con tu mamá, digamos. Sí. ¿Qué era tu mamá en ese momento para vos? Cuando mi mamá, me conocías, gustaría tener la mamá ahora yo creo que le entendería muchas cosas a mamá que por ahí en ese momento no le entendí, estaba un poco dolido con mamá, ¿no? Lógico. Claro. Y capaz le hubiera tenido. Entonces, mamá viene, me busca a mí, y cuando muere ya mi abuela, primero murió mi abuelito, después mi abuela, entonces, bueno, digamos, papá cede y me deja que yo vaya con ella. Y que en esos días me pasan cosas muy feas porque mi abuelo me llevaba a largar pajaritos con mi primo que compraba la jaula, lo agarramos dentro de la jaula, lo olíamos y largamos el pajarito, ¿no es cierto? Entonces yo me crié en eso. Voy a la casa de mi tía Lala. Tanto encerrado. Claro, primer día que quedo en la casa de mi tía Lala, que me trajo mi mamá, matan una gallina. Y vos ves todo eso, además como se la mataba. Claro, para mí fue una mucha cosa, sangre, eso sí. Una porquería. Entonces disparé en bicicleta, no conocía el pueblo yo. ¿Eso era Mercedes? No, Cruzúcatía. Y ahí ahí me encontré con mi papá, que todavía estaba con sus amigos, no se había ido, y entonces me ve a mí desesperado. Y estaba Alberto Panoso sentado al lado de él, que es quien me enseñó a tocar el acordeón, y yo siempre cuento esto, que papá no sabía medio qué hacer. Entonces me dijo, cualquier cosa que vos tengas problema, si yo no estoy acá, está Alberto. Yo a Alberto lo conocía porque era el sodero que le llevaba soda a mi mamá y con él hablaban de papá. Digamos, con él tuviste una gran amistad después, ¿no? Claro, con los años. Claro, fue como una especie de padre para mí. Y entonces cuando papá le dijo eso, me dijo eso a mí, dice, cualquier cosa vos lo buscabas a Alberto como si tuviera yo. Yo lo miro a Alberto y Alberto hizo los ojos de lágrimas. O sea que yo me viví, no sé, una década colgado de esas lágrimas, porque es un pronunciamiento de amor de un tipo, así, claro. Vení, acá estoy, ¿viste? Venía a buscarme, que me muero, o sea, me encantaría claro, que esté cerca mío. Claro, entonces, bueno, con él, cuando yo me voy de nuevo con mi mamá, termino en lo de Giroto, que era una gente que tenía campo, que eran cuñados de mi mamá, eran hermanos del marido de mamá de ese momento, digamos, ¿no? Entonces yo ahí empecé a ser el peón de campo, de ser hijo de rico a peón de campo, digamos. El día que me trajeron una alpargata... O sea, te cambió la vida rotundamente. Claro. Vos vivías en un mundo de fantasías, como claro, decís, claro, que te pintaba tu abuela. Y aparte, digo, noto poco contacto quizás con el exterior que todos vemos como normal, porque si no fuiste a la escuela, si tu abuela fue quien claro. no llevabas la misma fuerte. vida que cualquier chico de tu edad claro. en ese momento, ¿no? Y te fuiste con tu vieja y te cambió todo.
Sí, me ¿Cuánto cambió tiempo todo. duraste ahí? Y ahí cuando vos hablaste de Mercedes, yo me acordé. Sí. Porque ella no se había ido a vivía No, en en un Mercedes. momento yo fui a Mercedes con otra tía mía que me mandó a matar, mi tía, cuyo marido era policía, no sé qué era, y tenía caballo de carrera. Ajá. Entonces yo variaba una llave de carrera en Itapucú, en una cancha que debe haber ahí en Mercedes, siendo gurí. Yo no era muy de a caballo, pero a mí era lo de salvaje, este tipo que me hacía, como yo era livianito, que variaba la Claro, llave de carrera, que son metía caballos arriba. muy briosos. ¿No? Yo ando muy bien ahora a caballo, pero yo, que atorrante que yo le atropellé. Como que amigo. te hacía Y ahí esa fue zona de la la vez que fuerza. primero vez que me pegaron, porque la yegua me agarró del lomo acá con los dientes así, Sí. y entonces yo tenía una fusta y instintivamente Claro. le di un fustazo. Y con esa misma fusta me pegó mi tío ese. Tu tío. Nunca más me olvidé. Nunca Que más me fue olvidé. muy grande el cambio, Antonio. O sea, Impresionante. entonces, por eso digo, ¿cuánto tiempo duraste así con tu mamá? Y ¿Y no, volviste? mamá ya no estaba, entonces yo iba a casas de tío. Entonces después fui a la casa de esos girotos en el campo y bueno, ahí aprendí a arar con arado, a andar a caballo en pelo. Por eso yo soy un tipo... Te ¿viste? hacían laburar, digamos. Porque Claro, no, pero eras sí. dice, ¿un hombre más en la casa Sí, o sí. vamos a No, trabajar? el único peón que había creo que era yo, digamos. A mucha gente le ha pasado Sí, eso. sí. Conozco igual a los inmigrantes que han venido Sí. de afuera, que vení, que acá vamos a hacer la América y después te tenemos preparado y lo La hacían. duda que me queda hoy, que tengo más años que una banda de loro, Sí. es ¿qué está bien? ¿Viste? ¿Tener demasiado protegido a tus hijos? ¿O curtirlos un poco en la vida? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que la vida hoy tiene mucho más riesgo, Claro. está mucho más... Lo que pasa es que vos también, digo, si vos te criaste en un lugar de protección y de repente cambia tan... Digo, Sí. a lo mejor todo eso te ayudó. No, todo eso me sirvió, Y por sin eso duda. después te convertiste en lo que sos. Sí, claro, yo conozco de caballo de esto, que yo soy un tipo que anda muy bien a caballo, por ejemplo, pero en pelo. ¿Por qué? Porque toda mi vida yo quería ser como los menchos, entonces yo Pobre, aparte. no tenía, pues. Entonces Claro. armaba de cualquier porquería un basto con unas huascas viejas que se cortaban y me caía cabeza, en la estribera se cortaban. Siempre tuve recado un desastre. Claro. Entonces le agarré miedo al recado, pero cuando estaba arriba del caballo, sin nada, yo estaba más seguro. Yo aprendí a nadar solo. por Sentías la cola de los mejor el caballos. movimiento aparte del animal, o sea, sabías cómo... Es claro, con Orlando... Yo también andaba en pelo, yo Claro, no claro, me... sí. Bueno, aparte nunca tuve un recado como la gente. Claro, bueno, sinceramente. ¿viste? No, no. Y es más seguro, viste, andar en pelo que con ese Si te coso. acostumbras es... Sí. o sea, Con Orlando, viste, que es un Sí, amigo nuestro, Orlando sí. Veracruz, que es un hermano para mí, Orlando. El otro día estuvieron azotando caballo, viste, y yo lo vi por la televisión, me puse a llorar, viste, porque yo aprendí a andar a caballo así. Claro. Yo aprendí a nadar así, yo aprendí a nadar por la cola. cruzabas el río. Pero solo, y así me ahogaba. Cuando crecía el arroyo, le largaba el caballo y yo aprendí a nadar prendido de la cola. Qué bárbaro. Sí, no. Y después de toda esa época que viviste ahí con los parientes de tu mamá, volviste, Sí. pero a este señor Gualberto. que lloraba, Gualberto. A mí siempre me salvó la literatura, porque yo ahí en el galpón de la sodería leía con una vela. ¿Trabajabas con Gualberto en la sodería? En la sodería y que Repartías soda. ensillaba a los caballos, se repartía en esa época con Claro, sí, caballo, sí. ¿viste? Lo único que había, tracción a sangre. Y ahí recuerdo yo en una canción mía que se llama Jineteando la Vida, que yo estaba con Cacho Ledesma y estaba en un momento así muy triste de mi vida y entonces vos te empezás a acordar cuáles son los sonidos de amor, ¿no? Y en esa época el sonido que yo más recordaba, como emocionante, porque me pasa ahora cuando salgo a correr, Sí. el relincho de los caballos. Porque era el único gesto de amor que yo tenía cercano. Pues yo llegaba y los caballos me conocían, hacían, ¿viste? Porque me oían, ¿no? Entonces eso a mí me produce siempre... ¿Y te llevabas el acordeón ya en esa época cuando No, salías yo a tuve repetición? acordeón recién a los 20 y pico de años, nunca tuve acordeón. Siempre aprendí, toqué con la de Gualberto, con la de mi papá, con la... No tenía un instrumento propio. Cuando esperabas en el galpón, o sea, que volviera de repartir, por ahí tenías algún momento, agarrabas el acordeón y Sí, ya no, empezabas agarraba, a porque tocar. en esa época estaba mucho porque era medio prodigio, digamos, ¿viste? Entonces era guricito y tocaba el acordeón. Ya en esa época estaba acá... ¿Y qué tocabas en esa época? Y tocaba, por ejemplo, que es difícil, que te voy a contar, que se llama Don Gualberto, que un chamamé que le dedicó papá a Gualberto Panoso, que era difícil. Mirá.
lindo trabajo de bajo y mano izquierda, ¿viste? No te da alce nunca. Siempre, siempre. Y encima tiene que ser bailable permanente. Y al final. Y se va pudriendo peor. Pero qué digitación. Me cae chiquitito todavía, y creo que mejor que ahora. Porque esto ahora lo toco siempre, pero a lo último, ¿viste? Cuando ya tengo Claro. la mano acomodada. Calentita, ¿viste? digamos. Todo. Claro, sí. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Sí, mientras estoy muy feliz. ¿Sí? ¿La estás pasando bien? Pasando bien, sí. Bueno. Y no sé si estaba bien decir muy feliz porque me la pasé llorando, pero estoy muy bien. Pero a mí me encanta. La felicidad bueno, no pasa por a ver, reírse. no quiere decir que me encanta que llores, porque lo que menos queremos es que te sientas incómodo, No, pero. me siento muy cómodo. Pero es lindo saber. Uno Aparte, llora lo con que los estás grandes contando es una enseñanza para mucha gente que está del otro lado. Que a veces cree que la vida tiene que ser otra cosa. Y de verdad que es un lujo el que nos estamos dando. Así que gracias. Ahora vamos a ir al escenario un ratito nada más, pero Antonio se queda con nosotros. Todavía queda mucho por charlar. Está Franco Ramírez en el escenario, así que lo recibimos a él también con un fuerte aplauso. Seguimos charlando con Antonio Tarragorro. ¿Antonio te pusieron por el Gauchito Gil o no tiene nada que ver eso? No, Aunque sí, eran muy ateos. claro. Sí, bueno, pero el Gauchito Por no por fue mi abuelo. reconocido. En realidad, en mi familia casi todos somos Antonio, salvo yo. Mi primo, hermano, Antonio Rorrobaina, mi abuelo, Antonio, que le decíamos Papatón nosotros. Papatonio. Claro, Papatón. Y a mi abuela Florinda, mamá otra. La otra mamá, digamos. Claro. Mamá otra, Papatón. Hasta ahora cuando yo hablo con mi primo, digo, ¿te acordás, mamá otra? Que decía, hablamos así. Mirá. Y entonces mi bisabuelo estuvo preso en el castillo de Montjuïc, que era anarquista catalán. Entonces cuando viene aquí a la Argentina, porque una amnistía no sé qué, tenía su hijo de 10 años, mi abuelo Antonio. Con mi bisabuela Rosa Tarragó, de Francisco Ros. Vienen aquí. Y entonces con esos antecedentes, viste, medio que no querían que se quede. Pero como eran primos, hermanos, parientes de los Escasani, que es una familia que ha tenido joyerías y... Que está bien económica. Todo pasa por esa parte, sí. Y ahora son, creo que los dueños del Banco de Galicia. No lo sé, la Que verdad. a su vez ellos son descendientes de los Mateus de la Independencia. Eran primos de mi bisabuelo. Entonces por eso mi bisabuelo logra quedarse acá. En más, el barco ya se iba yendo, a lo mejor yo hubiera sido brasilero, qué sé yo. Y entonces lo mandan a buscar y viene mi bisabuelo acá, pero lo mandan a Curuzupatiá. Andate. Lejitos. Lejito a administrar un almacén de ramos generales. Y después terminó teniendo una barraca de cuero, todo eso. Cuando nace mi papá, mi bisabuelo, que era Antonio, que se llama Francisco Ros, le pide a mi abuelo Antonio Ros que a su hijo le ponga como único nombre el apellido de sus cuñados que murieron en la Guerra Civil Española, que era Tarragó. Mirá. Entonces el nombre de mi papá, que es el único que tenía mi papá, es Tarragó. Papá se llama Tarragó Ros. Yo me llamo Tarragó como mi papá, Antonio como mi abuelo, y mi apellido es Ros con una sola S. Yo me llamo así en los documentos, Tarragó Antonio Ros. ¿Bueno, tuviste documentos? En una época no tuve, sí, pero... porque estábamos contando. No, pero me dio un papelón, si querés te cuento, pero... No, ahora sí, no, yo te estoy hablando cuando naciste. No, está bien. No. Una vez yo vine acá en uno de esos viajes que nos hicimos a dedo, sí, con Perichón, Miguel Ángel Perichón de Concordia, que estudiaba y era novia de una prima mía, de la Cristina, en Curuzú, y Barbeito, que lo levantamos en Concordia, porque de paso yo iba a ver cómo era la televisión, porque yo no conocía la televisión, no había en Curuzú televisión. claro. Y la verdad que no me gustó mucho, porque hacía... y se le movía unos cocos, Claro, y no había manera, le encajaban unos cocos, así, tenía unas antenas arriba. Y pensé que era más lindo, yo digo, Claro. pensé que era más parecido al cine en chiquito, pero no era. Entiendo, sí. Claro, y encima un ratito nomás, porque no era, ahora hay televisión todo el día, en esa época había un ratito, Poquito, una hora o claro. dos por día, o qué sé yo, de las 8 de la noche hasta las cosas. Bueno, entonces, a dedo, vamos a Rosario a buscarlo a mi papá. Papá ni sabía que yo iba. Pero yo por las dudas,
yo llevo un revólver de 7 tiros 22 y un puñado de bala en el bolsillo. Eso a mí me parecía lo más lógico si me iba a ir tan lejos, ¿no es cierto? Claro. Y no tenía documento. Entonces cuando llegamos a Rosario, bueno, mi papá no está, entonces Mercedes, que era la suegra de mi papá, nos da una plata para que hagamos un esfuerzo, vayamos a Buenos Aires, papá estaba grabando en Buenos Aires y lleguemos ahí, al Hotel Internacional de los Hermanos Lozada, que después yo vivía ahí con la Andricina. Entonces papá paraba ahí, porque ya los padres de mi papá paraban en ese hotel. Entonces llegamos ahí, 2 de la mañana, 6 de la mañana, yo, bueno, soy el hijo de Tarragorro, bueno, lo llaman, que yo, baja el documento mi para constatar. baja mi papá, dice, y bueno, estás con tus amigos acá, dice, vamos a ver que se queden, y yo no tenía, y estaban bravos en esa época con los documentos, parece, ¿no? ¿Vos tu documento? Me dice, nene, no, yo no tengo, le dije. Entonces le dice, ¿por qué no más a la comisaría que le hace una autorización? Entonces cada que quedamos todos tranquilos, que cuando yo escuché la palabra comisaría, ¿viste? Dijiste me no. acordé de la bolsilla de bala y el revólver que tenía en la cintura. Y entonces le dije a papá, mira, yo tengo un asunto acá, le digo que capaz que haya que dejar para ir a la comisaría. Entonces saco puñado de bala y el revólver. Y entonces él lleva y deja en la mesa de luz de la mujer, ¿te imaginas? Llegó el nene y pone puñado de bala y revólver arriba de la mesa de luz. Y al final no me dieron nada el documento ese ni nada. Capaz que hubiera tenido que llevar nomás el revólver. Y nos volvimos de ahí ¿A Curzú? a Curzú, sí. Mira vos. Bueno, volviendo a tu carrera, ¿qué discusión diferente crees que se armó? Tu papá fue un ícono en cuanto a la difusión del chamamé, pero Sí. con un estilo propio. Vos también marcaste un estilo. ¿En qué crees que recae la diferencia en esa discusión que se podía haber armado entre el estilo de tu viejo y el tuyo, no? Es que en un punto nosotros acordamos con papá ciertas cosas, ¿no? Porque tanto papá como yo siempre hemos sido, digamos, una especie de soldados del chamamé. O sea, para mí el chamamé es una causa y la razón de mi vida. Para mí la vida no tiene sentido. Sin el chamamé. Sin el chamamé no. Pero de verdad, al principio tu estilo fue resistido. Claro, pero yo hice otra cosa. Primero yo empecé a tocar pocas notas, porque cuando yo vine, en esos años, Tránsito Cocomarola tenía 40 y pico de años. Ernesto Montiel, por ahí, o sea, no llegaban a 50 años. Por la mitad de su eran vida unas naves, ¿viste? Estaba Raulito Barbosa para tocar un montón de notas, Barbosa, el más grande del planeta. Entonces, ¿yo dónde encuentro un lugar ahí? Lo más rítmico, mi papá, y no iba a ser igual a papá, ¿no? Entonces, como yo tenía mucho una vena melódica, empecé a tocar pocas notas. Y en eso me ayudó mucho a mí Hugo Díaz. Mirá. Porque Hugo Díaz no me dejaba tocar muchas notas. O sea, yo tocaba muchas... Entonces me decía... Porque un día me invita a grabar él, no sé qué, una chacarera, que me hace tocar una frase. Entonces yo toqué, Entonces... bárbaro, me dice, ¿qué sentido había sido? Y yo, vos, Brunelli, y me decía, no, porque me bromeaba. Y entonces me dice, quiero hablar con vos, Entonces me dice, mira, deja de tocar un montón de notas. Me dice, tenés que tocar pocas, vos sos cantor, sos de los pocos, no hay solistas como vos. Tenés que cantar como Pichuco, poca nota. Y bueno, y un día me llevó a ver a Pichuco y ahí entendí yo. ¿Viste? Tocaba Pichuco y lo hizo llorar a Rufino, estaba al lado. Bueno. ¿Qué está diciendo la letra? De cada amor que tuve tengo heridas. Qué bárbaro. Un virtuoso haría. Está bien, igual. ¿Viste? O sea, está bárbaro ser virtuoso, pero digo, La virtud, de ahí a llegar al corazón de la gente hay una diferencia. Porque virtud es muy pariente de la magia. Y la magia es casi un milagro. Y el milagro es hacer conmoverte, que con una nota vos te acuerdes de tu padre, de tu madre, de un amor perdido, de un momento que fuiste muy feliz. Y si yo te toco un montón de notas, lo máximo puedo decir, ¿qué lo parió como toca este tipo? Pero a vos no te pasa nada. Claro. Es como si yo me enamorara, por ejemplo, de una gurisa y me rimo y le digo, mirá, porque esas son las escalas, acá está el maestro, las escalas que son, como si yo te amo, son todos los tiempos de verbo, digamos. Exactamente. Primera persona, segunda persona, tercera persona, eso es una escala. Si me imagínate que yo te digo,
Yo te amo, tú me amas, él me ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. O me decís, está loco No hay este tipo. necesidad, ¿Qué claro. me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que yo te amo, tú me amas, él me ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos Prefiero que aman. me digas yo te amo y ya está, ¿no es cierto? Pero aún con yo te amo, tenés tantas posibilidades de poder decir, Claro. yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Viste? Pero cuando el músico no tiene nada que decir, te dice, yo te amo, tú me amas, él me ama, nosotros amamos, vosotros amáis. Eso no es Ahí improvisar. termina. Entonces no improvises. Si hay un músico que escribió una melodía, que supo poner de 1000 maneras yo te amo, pone eso. Si vos vas a agregar algo, no me agregues una escala. ¿Y cómo diría yo te amo con tu instrumento? Si no te amara, no sé qué haría, no sé qué haría, conjugaría todos los tiempos. Yo te amo. ¿Viste? Para decir cosas importantes no puedes decir con un montón de notas. Y encima te hacen caras. Tirame una idea, loco, ¿viste? Haceme sufrir un ratito, Ay, ¿viste? Bueno, claro. ¿viste? A mí me aburren las cataratas de notas. A veces menos por eso es soy más. un enamorado como toca este tipo. Claro, a veces menos es más, ¿no? Siempre. Siempre. Por ejemplo, mira, qué sé yo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. 4 palabras. Y ya Y está. de eso se trata. Bueno, cuando yo escribo canciones, cuando yo toco, Pensás ese es mi en camino eso. y el de mis compañeros. Qué bárbaro. Tanto Humberto Lafata como Trabuco González, trabajamos eso, trabajamos mucho la emoción en el viaje. Yo sé que vos también haces viajes de mucha charla, de enchamigarte con tus compañeros. Sí. Yo hago mucho eso. ¿Viste? Por ahí, la otra vuelta iba Lugo Mena, ahora no toca Lugo conmigo, no me pela más. Entonces, yo iba escuchando Belardo Di Mota, ¿viste? Sí. Y triste motivo, che. Marí, 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 bara, bara, bara. Y, ¡ruah! Me pongo a llorar solito en la madrugada, ¿viste? Iba saliendo el sol. Y miro a Humberto y iba mirando para adelante nomás. Y lo miro así para el costado y lo veo a Gomena que está mirando por la ventanilla y le caía una lágrima gorda Que no por quería acá. que lo miren. Digo, qué lindo que yo estoy con este tipo. Estás conectado. Claro, Totalmente conectado. Claro, entonces nosotros hacemos la música así, por eso somos pocos. Claro. ¿Viste? Eso es Pero sentimos ahí, ¿viste? Bueno, Son seguramente. maneras de hacer la música, ¿viste? Lo otro también está bien. A mí me No, gusta no, todo. Yo creo que todo tiene Sí, que convivir, eso sí. es así. Yo le decía, perdóname que No, para no, por cerrar favor, este dale, momento tan sí. áspero, pero yo le dije siempre le decía a Soledad, que yo se divide que toda la música a mí me gusta en general, salvo la música electrónica, que no es música, eso se parece más a que sea un lavarropa que un violín, ¿no es cierto? Pero toda la música me gusta, pero la que me hace llorar, ¿no es cierto? Es el chamamé y la música criolla así con más esencia. Coincidimos en muchas cosas. Sí, Yo sí. creo que el público del otro lado también. Cortamos un ratito la charla, después la seguimos porque Marcelo está en el escenario con Lorena Astudillo y la vamos a recibir cariñosamente, pero quédense ahí porque hay mucho más de Antonio ¿Cómo Tarragorros. canta ese gurisa? ¿Cómo canta? Hablamos mucho de tu papá y de la relación que tuviste con tu viejo. Sí. ¿Cómo es la relación que vos tenés ahora con tus hijas, con tus hijos? Yo pensé que... Dos gurisas. Dos tengo. mujeres, ¿no? Laura y Irupé, sí. Laura Mercedes. Las dos y también Irupé. se dedicaron Y a la las dos música. son música también, sí. Bueno, con las dos tenemos una relación muy linda, digamos, ¿no? Yo me siento muy, muy protegido. Yo el otro día le dije a Laura, le dije yo, vos sé que yo, digo, un disparate lo que te voy a decir, le digo yo, porque digo, yo me siento protegido por ustedes. Siento que si yo estoy con alguna de ustedes, nada malo me puede pasar, ¿no? Qué bueno. Y Laura me dijo me dice, a mí me pasa lo mismo. Mientras vos estés, dice, a veces yo te llamo y sé que estás ahí, papito, y ella está en pareja ahora con un gran tipo. ¿Tenés nietos, Antonio? No, ainda no. ¿No? Como se parece ¿Y que- por qué esta obra ahora que se te ocurrió infantil de
¿El bombero de la selva? Pero hace rato que tengo esa Pomberito, obra. ¿no? El Pomberito Pomberito de la del Duende de la Selva. Sí, hace rato que Hace tengo esa rato. obra y al final no la hicimos. Esa obra la preparé en el año 90. Porque por ahí. siempre pensaste en los chicos, ¿no? Sí, siempre. Cuando yo te conocí, inclusive Sí. estabas con Naturaleza en el año Claro, 92, yo era 93. chiquitita. Pero digo, siempre fuiste tuviste como linda. una cercanía, una manera de comunicarte con los más chiquitos también especial, ¿no? Sí, porque me parece muy loco, ¿viste? Las cosas que te dicen los chicos, me parece impresionante. Una gurisita que era la hija de una novia, un día, a Irupé le contaba, anoche yo, Maya, un día estaba explicando yo a lo más grande, a mis hijas, a ver la diferencia entre el mamífero y el ovíparo, todo eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo le digo a ella, Maya, le digo, ¿vos qué sos? ¿Mamífero o ovíparo? Me dijo, ¿viste? Como diciendo, yo qué sé. No, como diciendo, deja de hablar pagada, ¿viste? Pero al rato vino y me dijo al oído, yo era mamífero. Alguien se lo dijo igual. No, llegó sorpresa. a la conclusión que mamaba la teta. Claro. Entonces, ¿me entendés? Entonces, Claro. no, pero ¿qué sé yo? Yo Yo era mamífero. Bueno, a mí la mía el otro día estábamos en Corrientes y yo cantaba, ¿viste? Un show dura como 2 horas y media, imagínate, me vine y me dice, estábamos en la cama las dos y me dice, mamá, me dice, me gustó lo que cantaste, me dice. Qué bueno, le digo que te gustó. ¿Y Una canción me gustó mucho, me dice. ¿Cuál te gustó? Un chamamé, me dijo. No me supo decir cuál. Sí. Pero yo bailé chamamé arriba del escenario, me dijo. ¿Sabes? Yo digo, me quedé así porque estaba... ¿Vamos a cantarlo en chamamé? ¿Eh? ¿Querés que le cantemos en chamamé? Cantar un chamamé. ¿Cuál es el chamamé más el perfecto para vos? para Aunque los no lo hayas Al que los compuesto. gurises le gusta, Sí. a todos, Sí. es María Va. Yo no sé por qué, es una canción luminosa, ¿viste? Y bueno. A los gurises le gusta esa gente. ¿Te animás? Dale, yo me animo, por ¿Te supuesto. acuerdas que le grabamos con la Yo vida? lo grabamos con la vida, es cierto. Mira, regado, patita chueca, María, pisando Bueno, apenas. se lo dedicamos a Antonia y a Maya también, Ahí está. a la que era mamífero, a la que fue mamífero. Re menor, maestra. Mira rasgado, Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va al sin el monte, un sol de fuego, María va. temor pondero, palmar y estero. María va Hizo la siesta, qué lindo acorde ponerle un niño, su soledad de trigo y luna y de su mano María va. Te va a quedar bajo ahí, pero... No importa. Por el tabacal, su paso María va. Y se bebe el sol que huele a duendes. María va. Andando el verano, de sol y chicharra, a flores del monte, soledad olía tu pueblo, pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, María olía tu pueblo. Vamos al estribillo. Por el tabacal, su paso María va. Y se bebe el sol que huele a duende. María va, María va, María va, María va. Qué lujo, con el maestro Spinazzi, con Antonio.
Gracias, Antonio. ¿La pasaste bien, Antonio? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí me preguntaban en el corte si no había sonado si no estábamos los dos medio tristones, pero tiene razón, lo que dijiste es verdad, ¿no? Vos con eso de los catalanes y yo con esto de los italianos, nosotros nos ponemos así, hablar de nuestros abuelos, nuestros padres. Pero yo te digo, la pasamos muy bien y yo estoy segura que más de una persona del otro lado se sintió identificada con tu historia, con todo lo que contaste. Y además eso es maravilloso, porque eso es vida. Lo que contaste es vida. Así que yo te quiero agradecer el cariño que le pusiste a esta entrevista. Yo te quiero agradecer, yo te lo dije fuera de cámara esto, pero ahora te hice la trampa y esto no lo van a cortar. Que yo cada vez te quiero más y cada vez te admiro más. Porque estás tan destilado, tan del lado de lo criollo. Esa película que hiciste con eso que es tan caro a todos nosotros. Uno cuando tiene los años que yo ya tengo empieza a agradecer esos advenimientos, que vengan artistas como vos que no cambien su amor por el folclore, por el arte, por la música criolla, que esa es la que está en nuestra sangre. Bueno, así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por toda la generosidad que has tenido con nosotros. Antonio se queda porque al final de este programa obviamente va a ser musicalizado por este maestro. Y ahora vamos a Marcelo, que está con Franco Ramírez. Yo les mando un beso a todos ustedes. Quédense porque todavía queda mucho más Ecos de mi Tierra. Muchas gracias por esos aplausos. Último tramo del programa, recta final ahí, Sole. ¿Qué le va a hacer? Se terminó, pero bueno, nos queda música todavía para disfrutar. Y espero que usted del otro lado le haya pasado tan lindo y tan emotivo como nosotros, ¿eh? La verdad que la pasamos con una emoción todo el tiempo. Tenías razón, ¿eh? Tenías razón. ¿Viste vos? Te tengo que dar la razón, sí, señor. Bueno, no gané nada igual, pero gané mucho al escuchar. Que te dé la razón ya es importante, que una mujer te la dé además, ¿o no? Seguro que sí. Bueno, se fue. Viste que estoy buenita este año, la verdad es que estoy muy buena. Estás muy buena, el embarazo te pone. Me pone sensiblón. Bueno, ahora el hombre que estaba sentado aquí se fue para el escenario. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo fin de semana. A él, como le gusta mucho la payada, escuchá, Vasco querido, vamos a decir, ya se termina el programa y le ponemos el moño. Con la música sensible de nuestro amigo Antonio. Antonio Tarragorros.
El cielo del albañil, una canción que escribimos con Teresa Parodi, aquí con mis compañeros, el Trabuco González en guitarra y Humberto La Fata en el contrabajo. Como verán ustedes, no hay loco sin suerte. Bien, los músicos me tocaron a mí. ¿Has visto? Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, le está mateando. Igual como si estuviera en medio del campo, sentado bajo una sombra, junto a un remanso, hablando pocas palabras. Lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas, mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. En la radio sin querer, como un rehén del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Si hasta le parece hangar que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre galanta, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya te espera una ocasión. Mientras tanto al escuchar en la radio un chamamé, remonta un zapucay, es su modo de volver.